Hola, bienvenida. Yo soy Carla y el día de hoy en este video quiero abordar un tema que es muy importante y que es relevante para muchas mujeres. ¿Cómo saber si estás embarazada? Es natural que cuando surge la pregunta de si estás embarazada o no, tengas muchas dudas. Es mi objetivo brindarte información que sea confiable y que te ayude a contestar esa pregunta. Es importante tener en cuenta que el embarazo es un momento único que todas vivimos de manera diferente. Pero aquí vamos a ver cuáles son los síntomas más frecuentes, cómo se presentan, cuáles son los estudios de laboratorio, las pruebas de embarazo que puedes conseguir en una farmacia, cuáles son buenas, cuánto cuestan y cuál es la mejor forma de hacer el diagnóstico de si estás embarazada o no. Vamos a dividir este video en 3 puntos muy importantes. ¿Cuáles son los síntomas de embarazo? ¿Cuáles son las pruebas de sangre o de orina que te puedes realizar? ¿Y qué tan bueno es el ultrasonido y cuándo lo podemos realizar? El principal síntoma de embarazo es la falta de menstruación, que normalmente la notamos una semana después de que tocaba el día de la menstruación. Esto es en mujeres que son regulares, o sea que tienen una menstruación de 28 a 30 días y que la duración es normal de 5 a 7 días. Esta falta de menstruación es mucho más difícil de evaluar en mujeres que no menstruan todos los meses o que menstruan cada mes y medio, y entonces no sabemos cuándo es la fecha en donde tendría que haber menstruación o no se dan cuenta que les tocaba menstruar y no lo han hecho. Además, en aproximadamente el 9 al 10% de todos los embarazos hay un manchado que no llega a ser como una menstruación en cantidad, pero que sí hay un manchado que notas, un desecho que se llama spotting. Y entonces, si menstruan poco, pueden pensar que esa es la menstruación o que hubo una menstruación con menor cantidad. Este sangrado leve suele ocurrir por las fechas en las que tocaba la menstruación a pesar de haber embarazo, es debido a la implantación del embrión. En este punto tenemos que concluir que es muy importante tener anotadas las fechas de menstruación. Es importante que descarguen una aplicación y que pongan las fechas de menstruación cuando están en esas épocas de que desean un embarazo o si no lo desean. Otro síntoma también frecuente son las náuseas, que pueden estar acompañadas de vómito o solamente náuseas. Este síntoma de náusea y a veces vómito se presenta aproximadamente como a la semana 8 de embarazo, pero puede presentarse desde la semana 6 y se presenta a la semana 8 como en el 90% de todas las embarazadas. El siguiente síntoma importante es el dolor mamario. Puede haber fatiga, mucho sueño, cansancio, puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor de espalda. Entre otros síntomas puedes tener dolor cólico, que es importante saberlo porque duele desde que empieza a crecer el útero. El útero crece tan rápido que causa un dolor cólico que va y viene, pero que se quita sin hacer nada. O sea, no es un dolor constante, es un dolor que va y viene. El dolor pélvico de tipo súbito, como piquetes, también puede ser normal por el crecimiento del útero, siempre y cuando no vaya acompañado de sangrado. También puede haber datos de gastritis por el cambio en la alimentación, por la falta de hambre, falta de alimentación. Algo también muy importante es que puede haber estreñimiento. El estreñimiento se da por deshidratación. El embarazo crea más necesidad de ingerir agua y si tú no lo haces, por eso hay estreñimiento. Y entonces ahora que ya sospechas que estás embarazada porque hay algunos síntomas o varios síntomas, ¿qué hacer? ¿Qué prueba hacer o qué estudio hacerte para corroborarlo? Es importante que sepas que la base de las pruebas sanguíneas o de orina para embarazo es la determinación de presencia de hormona gonadotrofina coriónica, que es una hormona que produce el embarazo, que se implanta en el útero y empieza a pasar la hormona al torrente sanguíneo de la madre y después pasa a la orina. Entonces, por eso puedes hacer pruebas en orina o pruebas en sangre para determinar la presencia o no de esa hormona. La hormona gonadotrofina coriónica se produce en el embarazo. Al implantarse, pasa a la circulación materna. Se secreta a partir del día 8 a 10 de la ovulación. Y entonces ahora es importante que conozcamos cómo es el ciclo menstrual y de qué fechas estamos hablando. El ciclo de la menstruación inicia en el día 0. El día 0 es el primer día de la menstruación, de la última menstruación antes del embarazo. Entonces, ese es el día 0
Existe el día 7, que es más o menos donde termina el sangrado menstrual, y el día 14 es el día en teoría de la ovulación. No siempre se ovula el día 14, puede ovularse una semana antes o una semana después del día 14, dependiendo de cada mujer. Y esto de lo que estoy hablando en días, hablo en caso de que la mujer sea muy regular, o sea, que su ciclo sea de 28 días y menstruación sin falta. Entonces, no todas las mujeres son así, pero es importante saberlo. Aproximadamente el día 14 de la ovulación, 2 días o 3 días antes o 2 o 3 días después, se presenta la fecundación, y entonces la determinación de los niveles de la hormona se podría hacer unos días después de la fecundación, cerca de la ovulación. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para pruebas de embarazo? Tienes la opción de hacer una prueba de embarazo que llamamos casera, que es una prueba que compras en la farmacia, la llevas a tu casa y la haces en orina. O pruebas en laboratorio, que tienes las dos opciones, que sea en sangre o que sea en orina. Las pruebas caseras que compras en la farmacia tienen la desventaja de que detectan niveles de hormona gonadotrofina en orina hasta cuando hay niveles altos. O sea, cuando ya tienes más de 20 a 30 miliunidades por mililitro de orina. Entonces, si tú haces una prueba de orina muy temprano, cuando los niveles no están tan elevados, puede ser que tengas un falso negativo, que la prueba sea negativa, pero sí estés embarazada. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. En la farmacia hay muchas opciones de diferentes precios y diferente efectividad de prueba. Existen unas pruebas que son poco efectivas, que son muy baratas, que cuestan 50 pesos, pero que detectan cuando los niveles de hormona en orina están arriba de 100. Entonces, eso no va a pasar tempranamente en el embarazo. Podrás hacerla 3-4 semanas después de que te faltó tu menstruación y saldrán positivas. Pero existen otras opciones que puedes hacer justo en la primera semana en donde faltó tu menstruación. Existe una prueba que se llama First Response, que cuesta entre 150 a 250 pesos, es en orina, es de farmacia y que te detecta niveles desde 5 miliunidades por mililitro. Eso es muy bueno. También existe otra marca que se llama Clear Blue, que tiene varias opciones de que la respuesta es positivo o negativo, o que te da las semanas aproximadas, que se llaman electrónicas, con una pantallita que te dice 3, 4, 5 semanas de embarazo aproximadamente. Estas pruebas son buenas. Por ejemplo, la First Response te detecta hasta el 95% de los embarazos, porque detecta niveles de hormona gonadotrofina desde los 5 miliunidades por mililitro. Igual el Clear Blue. Siempre ten en cuenta que cuando haces una prueba casera es muy importante confirmar con una prueba de laboratorio como quieras, o un ultrasonido en tu consulta con tu ginecólogo. En el laboratorio, cuando ya vas a hacerte una prueba, tienes la opción de comprar una prueba en orina o hacerte una prueba en sangre, que es dar una muestra de sangre en el laboratorio. Si decides hacer la prueba de orina, la capacidad de detectar los niveles de hormona inicia como en los 15 o 20 miliunidades por mililitro. Si te fijas, es muy parecido a hacerte una prueba casera. Y el precio aproximadamente 290, 320 pesos, dependiendo del laboratorio. Y la prueba en sangre aumenta un poco, a lo mejor unos 400 pesos, pero es un poco más segura. La prueba en sangre detecta niveles hasta de 1 miliunidad por mililitro. Aunque en los laboratorios existe un rango en donde pueden decir es una prueba negativa o una prueba positiva. Negativa se considera debajo de 5 miliunidades por mililitro y positiva arriba de 5. Estas pruebas en sangre que puedes ir al laboratorio a tomarte son muy rápidas, te pueden dar el resultado incluso el mismo día o al día siguiente. Es importante que no hagas las pruebas demasiado temprano, porque puedes tener un falso negativo y sí estar embarazada y que una semana después salga positiva la prueba. Es importante revisar y hacer un ultrasonido para confirmar que de verdad estás embarazada, a pesar de la prueba de laboratorio, para ver en dónde está el embarazo también. Puede ser que el embarazo no esté dentro de tu útero, que no es normal. Lo normal es que crezca dentro de tu útero, y cuando crece fuera se llama embarazo ectópico. Entonces puede salir la prueba positiva, tú estar embarazada, pero tienes que saber en dónde está el embarazo y cómo está. Existen también algunas causas de que la prueba salga positiva y no estés embarazada. De entre las principales, que no son tan frecuentes, puede ser un crecimiento en un ovario que nosotros llamamos tumor, que produzca esta hormona gonadotrofina y haga que tu prueba salga positiva en sangre o en orina. Otra causa de que la prueba sea falso positivo es algo que nosotros llamamos un embarazo bioquímico, que realmente significa que sí estuviste embarazada cuando se realizó la prueba, pero que luego se presentó una menstruación que fue la pérdida del embarazo. A eso le llamamos una pérdida muy temprana y le llamamos embarazo bioquímico.
y se da más frecuentemente cuando se está buscando un embarazo con técnicas de fertilidad. Además, consumir altas cantidades de biotina, que es una vitamina que usualmente se usa para el crecimiento del pelo, puede hacer que tu prueba salga positiva. Otra causa es que te encuentres en un tratamiento de fertilidad y que te estén inyectando hormona gonadotrofina, y hay algunas medicaciones para bajar de peso que tienen gonadotrofina crónica que no está bien indicado, pero que podría ser una causa de un falso positivo. Ciertas etapas de la vida, como en la perimenopausia o la menopausia, puede haber aumento de hormona gonadotrofina que nos haga una prueba falso positivo. También puede ser un falso positivo por algún tumor o un crecimiento dentro del cerebro que produzca hormona gonadotrofina. También puede ser una causa de falsos positivos, que es muy raro, pero es una causa. Y entonces ya sabes que estás embarazada, hiciste una prueba y hay que confirmar. El mejor método, yo considero que el mejor método para diagnosticar y saber cómo está un embarazo es el ultrasonido, que puede hacerse tanto vía vaginal o vía abdominal dependiendo de las semanas de embarazo, porque cuando es muy temprano no se puede ver por vía abdominal, pero sí por vía vaginal. Entonces, dependiendo de las semanas de embarazo, es importante saber la vía en la que se va a hacer el ultrasonido, porque si lo haces muy temprano y lo haces vía abdominal, muy probablemente no vas a ver nada y parece como que no hay embarazo, pero sí estar embarazada. Entonces es importante considerarlo. En el ultrasonido se pueden ver datos de embarazo desde la semana 4 con 5 días aproximadamente. Por vía vaginal se puede detectar un saquito lleno de líquido, todavía no se ve un bebé ni se escucha, pero se ve un saquito y es aproximadamente en las 4 semanas, antes de las 5 semanas. Pero ya a las 5 semanas de embarazo, 5 semanas con 2 días, tú ya puedes ver otro saco dentro de ese saco que se llama saco vitelino. El saco vitelino es la primera formación del embrión y se puede ver vía vaginal aproximadamente a las 5 semanas. Y a las 6 semanas de embarazo por vía vaginal tú puedes ver ya un embrión y escuchar una frecuencia cardíaca. Aunque sea lenta, se escucha y se ve una frecuencia cardíaca. 6 semanas por vía vaginal. Y por vía abdominal, hasta las 7 semanas ya puedes ver un saco, un embrión, un saco vitelino y escuchar una frecuencia cardíaca de un embrión. Entonces es muy importante confirmar con ultrasonido y ver dónde está el embarazo, dentro o fuera del útero, que lo normal es que esté dentro, y considerar para ver la vitalidad de ese embarazo. El ultrasonido nos ayuda a ver la vitalidad del embarazo. Escuchar una frecuencia cardíaca es un buen signo de que un embarazo va evolucionando de manera satisfactoria. Entonces, como conclusión, es importantísimo anotar tus fechas de menstruación. El primer día de la última menstruación es muy importante para determinar las semanas de embarazo y ver cómo está evolucionando un embarazo, cuándo puedes hacer una prueba o un ultrasonido, es muy importante. Aunque no haya una menstruación regular, es importante ir anotando para darnos una idea de qué está sucediendo. Siempre que haces una prueba casera es importante confirmar con una prueba de laboratorio o con un ultrasonido o directamente un ultrasonido si estás sospechando de embarazo, ya tienes 2, 3 semanas de que no ha bajado tu regla. Entonces, no debe de faltar un ultrasonido para corroborar la vitalidad. Espero que esta información haya sido de ayuda, que te ayude un poco a resolver dudas. Aquí abajo te voy a dejar los precios, las pruebas de embarazo, dónde las puedes conseguir, más o menos cuánto cuestan y qué tan buenas son. Y si tienes dudas, anótamelas para irlas resolviendo. No olviden suscribirse al canal, toca la campanita para que te avise de mi siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.